¿Cuántas almas yacen olvidadas, como hojas secas bajo la lluvia del olvido? Esta pregunta resonó en la mente de Santa Teresa como un lamento mientras se preparaba para la Eucaristía. Su corazón latía con una inquietud inexplicable, como si se acercara una tormenta, trayendo consigo la promesa de un cambio. Vestía con sencillez pero con la solemnidad que la ocasión exigía, el hábito blanco y la cruz en el pecho, símbolos de su dedicación a Dios. Mientras caminaba hacia la capilla, el silencio del convento parecía absorbido por la anticipación, como si las paredes mismas esperaran algo. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, proyectando un manto dorado sobre la escena, presagiando un nuevo comienzo. Al entrar en la capilla, Santa Teresa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La atmósfera estaba cargada de una energía que parecía ir más allá de las palabras, una invitación a la introspección y al encuentro con lo divino. Se arrodilló, cerró los ojos y, con las manos juntas, comenzó a orar. Su oración era una petición de iluminación, de comprensión del misterio que la rodeaba y de guía para quienes buscaban la verdad. Fue entonces cuando escuchó una voz suave pero clara en su interior que pronunció 5 palabras que cambiarían el curso de su camino espiritual. El amor salva, no condena. Estas palabras cayeron sobre ella como gotas de lluvia sobre la tierra reseca, vivificando y renovando su perspectiva. Santa Teresa sintió que su corazón se abría, como si se hubieran abierto las puertas de una prisión, liberándola de dudas y miedos. Con estas palabras resonando en su mente, se puso de pie y su visión se expandió, como si las cortinas de la realidad se hubieran descorrido, revelando un universo de posibilidades. Comprendió que el amor, en su forma más pura, era la clave para comprender el plan divino, sanar las heridas del pasado e iluminar el camino hacia el futuro. En ese momento de profunda introspección, Santa Teresa se sintió llamada a una misión mayor, difundir el mensaje del amor incondicional, acoger a quienes se sentían excluidos y guiar a los perdidos de vuelta al camino de la luz. Las 5 palabras habían encendido en ella un fuego inextinguible, un compromiso con la compasión y la misericordia que cambiaría no solo su vida, sino el destino de muchas almas. Se encontraba en la capilla del convento, un lugar de silencio y contemplación, donde las monjas se reunían para orar y reflexionar. La suave luz de las velas iluminaba el espacio, creando una atmósfera de paz y serenidad. Santa Teresa se sentó en el banco, cerró los ojos y comenzó a orar, pidiendo guía y comprensión del misterio que la rodeaba. Fue entonces cuando escuchó la voz suave y clara que pronunció las palabras: el amor salva, no condena. Estas palabras resonaron en su mente, trayendo una sensación de consuelo y liberación. Mientras oraba, Santa Teresa comenzó a ver una imagen, la visión de un alma que se encontraba en la oscuridad, a pesar de su devoción y dedicación a Dios. Vio la contradicción, la disonancia entre la fe y la oscuridad que parecía consumir esa alma. Su mente se llenó de preguntas y dudas. ¿Cómo puede haber oscuridad en un alma que se entrega tanto a Dios? Sintió una punzada de confusión y preocupación, pues no podía comprender cómo alguien tan dedicado a la espiritualidad podía sufrir de tal manera. Inclinó la cabeza, juntó las manos y pidió una aclaración. Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en un alma que te busca con tanta intensidad? La pregunta resonó en su mente, y sintió una profunda llamada a comprender el misterio que se extendía ante ella. La visión del alma en la oscuridad la inquietaba, y sabía que tenía que encontrar una respuesta, una manera de ayudarla a encontrar la luz. La capilla que la rodeaba pareció desaparecer, y se encontró inmersa en oración, buscando una respuesta a la pregunta que la atormentaba. La suave voz que había oído antes pareció susurrarle: el amor salva, no condena. Sintió que una sensación de paz comenzaba a extenderse en su corazón,
y su mente comenzó a aclararse. La visión del alma en la oscuridad seguía presente, pero ahora veía una tenue luz, una chispa de esperanza que parecía brillar en la oscuridad. Y supo que debía seguir esa luz, comprender su significado y encontrar la manera de llevársela al alma sufriente. Se permitió ahondar en la visión, buscando comprender qué había causado la oscuridad en el alma que veía. La tenue luz, la chispa de esperanza, parecía brillar con creciente intensidad, como si quisiera revelar un secreto oculto. Santa Teresa sintió una sensación de inquietud, como si la llevaran a un lugar que no quería visitar, pero sabía que debía visitar. Ahora veía el alma con más claridad y comprendió que su devoción y dedicación a Dios eran reales, pero había algo más, algo oculto tras una máscara de virtud. La visión comenzó a aclararse y comprendió que el alma estaba atrapada en un ciclo de autojustificación y juicio ajeno. La devoción que parecía tan pura y verdadera era en realidad una fachada para ocultar una necesidad de control y poder. El alma se sentía superior a los demás, juzgándolos con dureza y condenándolos por sus pecados, mientras se consideraba mejor, más santa. Esta actitud era el pecado del orgullo, disfrazado de virtud, y fue lo que causó la oscuridad que Santa Teresa vio. Sintió un escalofrío al comprender la magnitud de lo que veía. ¿Cómo era posible que algo tan terrible se escondiera tras una apariencia de santidad? Aquella visión la hizo cuestionar su propia fe y su relación con Dios. Se preguntó si ella también había caído en esa trampa, si también había permitido que el orgullo y el juicio ajeno la contaminaran. Santa Teresa rompió a llorar, sintiendo el dolor y la tristeza del alma que veía. Se sintió responsable, como si antes no hubiera podido ver la verdad. Se preguntó, ¿cómo no pude ver? ¿Cómo no pude comprender? Sintió como si estuviera ante un abismo, sin saber cómo cruzarlo. La suave voz que había oído antes resonó de nuevo en su mente. El amor salva, no condena. Pero ahora sonaba diferente, como si cuestionara su propia capacidad de amar. No sabía que adoraba a Dios con un corazón contaminado, dijo con la voz temblorosa por la emoción. No era consciente de que juzgaba a los demás, de que me sentía superior. Sintió como si la despojaran de su propia hipocresía, como si la obligaran a ver la verdad sobre sí misma. La visión del alma en la oscuridad ahora parecía un reflejo de su propia alma, una llamada a la reflexión y al arrepentimiento. Se preguntó cómo había permitido que esto sucediera, cómo se había vuelto ciega a la verdad. La respuesta llegó como un susurro en su mente: el orgullo y el miedo te han cegado. Sintió una oleada de arrepentimiento y humildad, sabiendo que necesitaba cambiar, que necesitaba encontrar el camino de regreso a la fe verdadera y al amor incondicional. La visión del alma en la oscuridad seguía ahí, pero ahora la sentía como una oportunidad de redención y crecimiento. Santa Teresa sabía que necesitaba confrontar su propio corazón, que necesitaba encontrar el coraje para enfrentar la oscuridad dentro de sí misma y emerger a la luz del amor y la misericordia. ¿Te reconoces en esta alma que se encontraba en la oscuridad, a pesar de su devoción y dedicación a Dios? Quizás tú también estés atrapado en un ciclo de autojustificación y juicio hacia los demás, usando tu fe como excusa para tu necesidad de control y poder. Pregúntate, ¿estoy usando mi fe para elevarme por encima de los demás o para conectar con Dios y quienes me rodean? Quizás oras con regularidad, pero esperas ser elogiado por tu devoción. Buscas la aprobación de los demás en lugar de la de Dios. Te sientes bien contigo mismo cuando los demás notan tu dedicación, pero te sientes vacío cuando no recibes el reconocimiento que crees merecer. Oras mucho, pero esperas aplausos invisibles. O quizás te preocupa más seguir las reglas y rituales de tu fe que cultivar una relación genuina con Dios.
Te enfocas más en no cometer errores que en amar y servir a los demás. Te sientes más cómodo con personas que comparten tus creencias, pero te sientes incómodo con quienes no comparten tu visión del mundo. Sigues las reglas, pero te olvidas del amor. Quizás usas tu fe para protegerte del mundo, en lugar de conectar con él. Te sientes más seguro cuando estás rodeado de muros de protección, pero te sientes amenazado cuando te llaman a salir de tu zona de confort. Te escondes tras tu fe, pero olvidas que la fe es para vivirla, no solo para profesarla. O quizás te preocupa más juzgar a los demás que examinar tu propio corazón. Te sientes más cómodo cuando señalas las faltas de los demás, pero te incomoda cuando te llaman a examinar las tuyas. Juzgas a los demás, pero olvidas que también eres pecador. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a mirar dentro de mí con absoluta honestidad? ¿Estoy dispuesto a afrontar mis propios pecados y debilidades? ¿Estoy dispuesto a dejar de lado mi orgullo y mi juicio y buscar la misericordia y el amor de Dios? Si la respuesta es sí, entonces estás listo para comenzar el camino de la redención y el crecimiento. Si la respuesta es no, entonces sigues atrapado en el ciclo de la autojustificación y el juicio de los demás. Recuerda las palabras de Santa Teresa: el amor salva, no condena. Es hora de aplicar estas palabras a tu propia vida. Es hora de dejar de lado el orgullo y el juicio, y buscar la misericordia y el amor de Dios. Es hora de mirar dentro de ti con absoluta honestidad y afrontar tus propios pecados y debilidades. Es hora de emprender el camino de redención y crecimiento. ¿Estás listo? Al profundizar en la visión del alma en la oscuridad, Santa Teresa sintió un profundo arrepentimiento y humildad, consciente de que necesitaba cambiar su enfoque espiritual. Se dio cuenta de que había permitido que el orgullo y el miedo la cegaran, y que necesitaba encontrar el camino de regreso a la verdadera fe y al amor incondicional. Con el mensaje, el amor salva, no condena, resonando en su mente, se comprometió a difundir el mensaje del amor incondicional y a guiar a los perdidos de vuelta al camino de la luz. Para comenzar este camino de redención y crecimiento, Santa Teresa comenzó una práctica espiritual concreta. Empezó a dedicar un tiempo cada día a la oración contemplativa, buscando conectar con Dios y con quienes la rodeaban. Durante estos momentos de oración, repetía frases inspiradoras como: el amor salva, no condena, y soy una sierva del Señor, aquí para servir y amar. Estas palabras se convirtieron en un mantra para ella, recordándole que la verdadera fe no se trata de seguir reglas ni rituales, sino de cultivar una relación genuina con Dios y los demás. Santa Teresa también comenzó a practicar la gratitud y la renuncia. Se obligaba a decir: esto no es mío, es tuyo, Señor, respecto a todo lo que poseía, incluyendo sus pensamientos, sentimientos y acciones. Esta práctica la ayudó a soltar el orgullo y el apego, y a centrarse en servir y amar a los demás. Descubrió que al soltar el control y la posesión, podía conectar más profundamente con Dios y con quienes la rodeaban. Ahora es su turno de aplicar esta práctica en su propia vida. Pregúntese: ¿a qué me aferro con tanta fuerza que no puedo conectar con Dios ni con los demás? ¿Es orgullo, miedo o necesidad de control? Sea cual sea la respuesta, es hora de soltar y rendirse al amor y la misericordia de Dios. Comienza a practicar la oración contemplativa, reservando un tiempo cada día para conectar con Dios y con quienes te rodean. Repite frases inspiradoras como: el amor salva, no condena, y soy hijo de Dios, amado y digno de amor. Recuerda que la verdadera fe no se trata de seguir reglas ni rituales, sino de cultivar una relación genuina con Dios y con los demás. Practica también la gratitud y la renuncia. Repítete: esto no es mío, es de Dios, con respecto a todo lo que posees, incluyendo tus pensamientos, sentimientos y acciones. Libera el orgullo y el apego,
y concéntrate en servir y amar a los demás. Recuerda que al soltar el control y la posesión, puedes conectar más profundamente con Dios y con quienes te rodean. El camino de redención y crecimiento de Santa Teresa es una invitación para que todos se reconozcan en sus palabras. Es hora de mirar dentro de ti con absoluta honestidad y afrontar tus propios pecados y debilidades. Recuerda que la verdadera fe no se trata de seguir reglas ni rituales, sino de cultivar una relación genuina con Dios y con los demás. Es hora de dejar de lado el orgullo y el juicio, y buscar la misericordia y el amor de Dios. Es hora de comenzar el camino de redención y crecimiento aplicando las palabras de Santa Teresa a tu propia vida. El amor salva, no condena. ¿Estás listo? Santa Teresa se sentó en silencio, reflexionando sobre las palabras que había recibido durante la Eucaristía. El amor salva, no condena. Había sentido una profunda transformación, pero ahora comprendía que el camino de purificación era interminable. La visión del alma en la oscuridad aún la perseguía, y se preguntaba si solo había visto la superficie de un problema más profundo. Al profundizar en su oración, una nueva visión comenzó a tomar forma. Vio un alma que, a pesar de buscar la santidad, estaba atrapada en la trampa del orgullo y la vanidad. Esta alma creía buscar a Dios, pero en realidad solo buscaba un sentido de autoconservación y control. La búsqueda de la perfección se había convertido en una búsqueda del ego, y el alma no era consciente de ello. Santa Teresa sintió una oleada de reconocimiento, pues comprendió que ella había hecho lo mismo. Había buscado la santidad, pero a lo largo del camino, se había visto cada vez más atrapada en su propia imagen y opinión sobre sí misma. Se había convertido en sierva de su ego, en lugar del Señor. La visión continuó desarrollándose, y Santa Teresa vio que el alma estaba atrapada en una red de autocompasión y justificación. Se sentía víctima de las circunstancias y no estaba dispuesta a admitir sus propios errores y fracasos. La búsqueda de la santidad se había convertido en una excusa para no cambiar, para no entregarse al Señor y a su propia debilidad. Santa Teresa sintió un profundo dolor, pues sabía que se estaba mirando en el espejo de su propia alma. Había sido la misma mujer que había buscado la santidad, pero a lo largo del camino, se había visto cada vez más atrapada en su propia imagen. Se preguntó si había sido un error, si había sido una ilusión. Y entonces, escuchó una voz suave pero clara que decía: hasta ahora, me he buscado a mí misma, incluso cuando creía que te buscaba a ti. Santa Teresa sintió una oleada de arrepentimiento, pues sabía que era cierto. Había buscado la santidad, pero en el camino, se había quedado cada vez más atrapada en su propia imagen. Se había convertido en sierva de su ego, en lugar del Señor. Sabía que era hora de cambiar, de entregarse al Señor y a su propia debilidad. Sabía que la búsqueda de la santidad era un viaje sin fin, y que nunca tendría fin. Sabía que la purificación nunca terminaba, y que era hora de profundizar en sí misma para encontrar la verdadera santidad. Fue como si el mensaje, el amor salva, no condena, hubiera despertado una nueva conciencia en Santa Teresa, una conciencia que la hizo verse a sí misma y al mundo de una manera diferente. Comprendió que la búsqueda de la santidad no era un fin en sí misma, sino un medio para acercarse al Señor y entregarse a su voluntad. La visión del alma atrapada en el orgullo y la vanidad le hizo comprender que la verdadera santidad no provenía de obras ni acciones, sino de una entrega total e incondicional al Señor. Santa Teresa sintió un profundo dolor en el corazón, un dolor que la impulsaba a rendirse, entregarse, abandonarse al amor del Señor. Sabía que era hora de dejar a un lado el orgullo, la vanidad y la autocompasión, y rendirse a su propia debilidad. Sabía que era hora de decir: Señor, no soy nada sin ti, no puedo hacer nada sin ti, no quiero hacer nada sin ti.
se arrodilló en oración, con las manos juntas y el corazón abierto, y dijo: Señor, quiero entregarte todo, quiero darte todo, quiero ser tuya, completamente tuya. Quiero que se haga tu voluntad en mí, quiero que tu gracia me transforme, quiero que tu amor me salve. Se sintió ligera, libre, como si se hubiera liberado de una pesada carga que la había acompañado durante tanto tiempo. Si tú también sientes que tu alma necesita esta purificación, si tú también sientes que estás atrapado en la trampa del orgullo y la vanidad, te invito a entregarte al Señor, a entregarte a su voluntad. Di conmigo: Señor, quítame incluso lo bueno si me impide darte todo. Sea cual sea tu bien, sea lo que creas que te impide entregarte al Señor, entrégalo, abandónalo, renuncia a Él. Te invito a suscribirte a nuestro canal, a conectar con nosotros, a compartir tu camino de fe. Comparte con nosotros tu experiencia, tu dolor, tu alegría. Deja un comentario abajo, cuéntanos cómo te sientes, por lo que estás pasando. Estamos aquí para ti, para apoyarte, para orar por ti. Si estás listo para entregarte al Señor, para rendirte a su voluntad, para abandonarte a su amor, di conmigo: Señor, estoy aquí, estoy listo, estoy dispuesto. Haz conmigo lo que quieras, hazme un instrumento de tu gracia, hazme un reflejo de tu amor. Amén.